Vamos hoy a estar en el capítulo 17, así que les animo a que por favor de una vez abran sus Biblias, capítulo 17 del libro de los Hechos, y vamos a leer desde el verso número 16, en adelante. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor hasta finalizar capítulo 17. Así que leo en favor de todos ustedes. Dice así la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba, está refiriéndose aquí a Timoteo y a Silas, en Atenas, su espíritu, nos dice Lucas, se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, esto les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Amén. Bueno, oremos para comenzar. Padre, te damos gracias por esta palabra, por estas historias que nos han sido registradas en este libro de los Hechos, no solamente como historia, sino más aún, Señor, como palabra tuya, con la cual tú quieres desnudar nuestros corazones, tú quieres traer luz a lo profundo de nuestro ser para descifrar y para exponer todo aquello que se levanta en nuestra vida, que desplaza tu lugar. Te pedimos, Señor, que nos hables, que nos dirijas y que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y emociones se sometan, Señor, a tu señorío. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, este capítulo 17 pues nos menciona 3 lugares básicamente donde Pablo estuvo. Recuerden que estamos todavía en lo que se conoce como el segundo viaje misionero de Pablo. En esta oportunidad Pablo visitó Tesalónica, visitó Berea y en esta oportunidad al final se nos relata que fue a Atenas. En estos lugares Pablo, como en todo lugar, tuvo experiencias distintas,
pero por lo general Pablo tenía que siempre salir corriendo, como muchos lugares, a causa de la persecución. Así sucedió en Tesalónica y luego cuando llega a Berea, incluso los de Tesalónica fueron a Berea para buscar a Pablo porque se enteraron de que estaba predicando todavía a Jesús. Ellos van a perseguirlo, a buscarlo, así que ellos lo sacan a Atenas. Y en esa salida de Atenas, pues Silas y Timoteo, que eran sus compañeros de viaje de misión, se quedaron todavía un tiempo más en Berea y Pablo fue a Atenas. Pablo les recomienda a los hermanos, por favor, díganle a Timoteo y a Silas que vengan lo más pronto posible. Entonces Pablo llega a Atenas y se encuentra con esta ciudad, una ciudad particular, y ya veremos un poquito más sobre ella, pero especialmente sobresale la idolatría tan grande de esta ciudad, de este lugar, ¿cierto? Yo quiero para esta predicación guiarlos a través de la siguiente idea o el siguiente pensamiento. Lo primero es que podamos entender que la idolatría no es un asunto del pasado, no es un mal que se registró aquí en Hechos y quedó ahí guardado, sino que ha tocado nuestros días, toca nuestros días o ha tocado todas las generaciones. Por tanto, la idolatría ha sido, es y seguirá siendo un pecado funesto a la que la humanidad y tú y yo nos rendimos para adorarle y para desplazar a Dios. Generalmente, cuando tú y yo pensamos en idolatría, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Imágenes, ¿cierto? Estatuas, templos, paganos. Pero tenemos que decir la verdad, y es que nosotros, la humanidad, hemos sabido modernizar muy bien todo tipo de ídolos. Y los ídolos ahora, muchos de ellos, como desde la antigüedad, se fabrican y se adoran en el corazón. Y la segunda idea que quiero decirles es que solamente ante esa realidad el Evangelio puede venir para destruir, para dañar ese gozo incompleto de este mundo y conducirnos al único que verdaderamente satisface nuestra alma, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con base en eso, vamos a orientarnos el día de hoy y yo he titulado esta predicación El Evangelio para un mundo idólatra, el mundo de ese entonces, pero también el mundo de hoy. Y tres punticos que nos van a ayudar a ver cómo el Evangelio confronta la idolatría. El primero de ellos es el Evangelio que lee o el Evangelio lee nuestro mundo. Pero me refiero a mundo no solamente afuera, sino incluyámonos por favor dentro de eso. Nosotros también somos leídos por el Evangelio y para eso déjenme mencionarles un poquito el contexto histórico de Atenas. Atenas era una ciudad que llegó a ser muy importante, especialmente en el siglo V, nos dicen los historiadores, que fue como el auge mayor de Atenas, una ciudad griega que tuvo mucho desarrollo en ese siglo V antes de Cristo. Se dice que fue como la época dorada de esta ciudad en la que surgieron personajes como Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Les recuerdan? Las clases de sociales por ahí en el colegio, ¿cierto? Que nos hablaban de esos personajes, filósofos, que uno se dormía con el profesor. Pero bueno, esos personajes surgieron aquí en esa época y en esta ciudad en la que Pablo está parado. Era una ciudad con mucho desarrollo. Se llegó a pensar en su momento que era como el centro de la civilización. Imagínense la importancia de esta ciudad, pero había mucho desarrollo en la literatura, en la música, en las artes, en la parte intelectual. Sobresalía esta ciudad en las filosofías, su pensamiento. Y a pesar de todo lo que esta ciudad tenía, que para el tiempo de Pablo pues no gozaba ya de ese auge porque había sido conquistada por los romanos, pero todavía tenía mucho de esto. A pesar de eso, era una ciudad plagada de ídolos, llena de ídolos por doquier. Es más, hasta el mismo nombre de Atenas proviene de su diosa, Atenea. Era la diosa que para ellos dirigía la estrategia, la sabiduría, la justicia, y ellos habían adoptado a esta diosa como protectora. Por tanto, le habían dado este nombre a esta ciudad en honor a su diosa. Se llegó a decir, por ejemplo, de Atenas que era más fácil encontrar un dios o una estatua que a un humano. Imagínense la fama que tenía Atenas en ese entonces, ¿no? Y digamos el punto que nos deja ver más claramente esa verdad en nuestro texto
es cuando Pablo encuentra una imagen. Y esa imagen tiene, porque todos los dioses tenían seguramente su nombre ahí abajo, ¿cierto? Pero imagínense la cantidad de dioses que habían, estatuas por todos lados, por las calles, en las plazas públicas, en los recintos privados, estaba llena de ídolos por todo lado. Pero cuando Pablo recorría la ciudad encontró una imagen que decía al Dios desconocido. Y el punto es este, esta ciudad era tan idólatra que albergaba tantos dioses, que toda su instantería de dioses, ellos llegaron a pensar, bueno, ¿y si se nos llega a pasar un dios? Y por ahí que haya un Dios que no hayamos conocido todavía, ¿qué tal que venga y nos castigue por no adorarlo? Entonces dijeron, hagámosle su altar. Y le colocaron al Dios desconocido. Por si se nos llegara a escapar un Dios. Imagínense, esta ciudad tenía un corazón tan grande que albergaba todos los dioses posibles, habidos en ese lugar, ¿no? Esa es, digamos, la realidad un poquito de Atenas. Pero con todo eso y la distancia que nos separa de una ciudad como esta, más de 2000 años, ¿verdad? Tenemos que decir, y yo creo que usted está de acuerdo conmigo, en que este mundo hoy en día sigue siendo igual o quizá más idólatra que en ese entonces. Lo que ha cambiado, ¿saben qué es? Los nombres de los dioses. Pero seguimos adorando y este mundo sigue adorando. En ese entonces los dioses eran, por ejemplo, Afrodita. ¿Ustedes saben a qué representaba Afrodita? El amor, ¿cierto? La belleza. Esta era la diosa de la belleza y del amor. Ares, por ejemplo, era el dios de la guerra. Artemisa, ¿recuerdan? De la fertilidad y de la riqueza, entre tantos otros dioses. Pero lo que ha ocurrido con el paso del tiempo es simplemente que hemos sofisticado a estos dioses, que hemos cambiado sus nombres, pero en esencia nos seguimos inclinando a los mismos. Es decir, son estas mismas cosas las que adoramos. Yo quiero mostrarles dos definiciones de idolatría para que nos ayuden un poquito como a traer eso más hacia acá y que no se nos quede como en esta idea vaga de pobrecitos los de allá afuera, ¿cierto? Sino que pensemos más en nosotros. Así que hay estas dos definiciones que encontré, pues algunas ya son conocidas para ustedes, pero por ejemplo esta, donde nos dice este autor francés, él dice de la siguiente manera: idolatría es tomar algún gozo incompleto de este mundo y edificar toda nuestra vida sobre él. Imagínense eso. Esta otra definición, que quizá para muchos es más conocida, el año pasado estuvimos ahondando en este librito, muy bueno, Catecismo de la Nueva Ciudad, y ellos definen la idolatría de esta forma. La idolatría es confiar en que encontraremos esperanza, felicidad y significado en las cosas creadas y no en el Creador. Noten ustedes, es desechar a Dios que creó para adorar su creación. Parece irónico, ¿verdad? Pero es lo que hacemos continuamente. Y eso debería ya estremecernos un poco. De otra forma, pudiésemos decir que idolatría es cualquier cosa que desplace a Dios. Podríamos ponerlo en esa manera sencilla. Todo lo que desplace a Dios en tu corazón y lo ponga en lugares más abajo, eso es idolatría. Cualquier cosa que reciba el primer lugar en tus emociones, en tu tiempo, en tus afectos, cualquier cosa que tú disfrutes más, que tú desees más, que anheles más, fuera de Dios, eso es un ídolo para nosotros. Y ejemplos abundan. Por ejemplo, el dinero. ¿Ustedes creen que el dinero puede ser un ídolo? Permanentemente, ese anhelo y esa hambre por tener más y más y más y más, que no nos satisface absolutamente nada, sino que pensamos siempre que mi propósito de vida es tener y tener y tener. Eso muestra el ídolo del dinero o el éxito, por ejemplo, que nos dice este mundo: la profesión, el trabajo que tú tienes, mide lo que tú eres y define lo que tú eres. Ese es un ídolo. O el poder. Ahora, generalmente cuando pensamos en el poder, automáticamente nuestro pensamiento se va hacia las esferas políticas, ¿no? Y pensamos presidente, ministro y todo este tipo de cosas. Pero yo quiero que tú puedas tener claridad que nosotros ambicionamos poder en el contexto en el que estemos. Si tú eres mamá
o si yo soy papá o tú eres papá, vamos a querer ejercer un control, un dominio más allá de lo permitido por Dios sobre nuestros hijos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque anhelamos poder y queremos que se haga lo que nosotros decimos, queremos que la última palabra la tengamos nosotros y eso refleja mucho de qué estamos adorando, que por cierto son muchas cosas tan sutiles, ¿no? No son los dioses escandalosos que a veces decimos, pero que están arraigados en el corazón. ¿Qué tal la salud, por ejemplo? ¿Cuántos de nosotros idolatramos la salud? O la belleza. ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestro cuerpo? Y gastamos, invertimos tantas cosas para moldear, esculpir un cuerpo que otros admiren y que podamos decir, este soy yo o esta soy yo, admírenme. Estamos creando ídolos, son ídolos. O la aceptación, ¿qué tal? Cuando tú y yo vivimos haciendo todo lo que sea necesario para que otros nos acepten, para que otros nos reconozcan, para que otros valoren lo que somos. Eso tan sutil es un ídolo. Estamos idolatrando estas cosas. Así que podríamos hablar muchas más cosas. Por ejemplo, el deporte. ¿Ustedes creen que el deporte puede ser un ídolo? Solamente da una mirada a nuestra ciudad los fines de semana y tú te podrás dar cuenta de qué adora la gente. ¿Qué adora la gente? ¿Qué adoramos muchas veces nosotros? En el Salmo 115 que leímos y que nuestro hermano Cristian estaba orando, dice, confíen, confíen en el Señor. Salmo 115, confíen. Mira, cuando tú y yo buscamos nuestra seguridad en otras cosas que no son Dios, tú puedes identificar por ahí que ese es tu ídolo. ¿En qué buscas tu seguridad? Cuando tú piensas en bienestar, en seguridad, en estabilidad, ¿en qué piensas? ¿La pensión, por ejemplo? ¿Un buen cargo de trabajo? ¿Una herencia? ¿Una relación? Porque todo aquello que nosotros persigamos para encontrar seguridad en eso, descanso en eso, revela qué clase de ídolos tú y yo tenemos. Ahora, es importante señalar lo siguiente, miren, cuando hablamos de ídolos, generalmente, mayormente no estamos hablando de cosas malas en sí mismas. No es que todo eso sea basura y debemos desecharlo, no, Dios nos lo ha dado. No siempre esto es malo. Lo que sucede es que estas cosas, por ser buenas, llegan a ser tan buenas para nosotros que las elevamos al nivel de Dios y pensamos entonces que esas cosas nos satisfacen, nos dan tranquilidad, nos dan verdadera esperanza. Entonces, cosas buenas las podemos convertir en idolatría cuando exageramos o llevamos al extremo su bondad. ¿Sí me captan ese punto? Porque no siempre son cosas malas, sino son cosas buenas que volvemos malas por nuestra inclinación permanente a adorar. Ahora, también tenemos que decir que ocurre lo contrario o el efecto contrario cuando pensamos en qué no tenemos o qué haríamos si no tuviéramos ciertas cosas. Cuando tú, por ejemplo, piensas, si yo no tuviera tal cosa, mi vida sería un desastre. Ahora, hay pérdidas que, por supuesto, llevan dolores, ¿cierto? Pero cuando esas pérdidas trascienden los límites y ya nos llevan a querer morirnos y se acabó la vida, tenemos que pensar con seriedad y detenimiento que esas cosas han llegado a ser nuestros ídolos. Un ejemplo para ustedes sobre eso es algo que escribió Tim Keller, que a propósito, como mencionaba el pastor Efraín, falleció esta semana. Un hermano que nos bendijo mucho con la predicación y con la enseñanza. Damos gracias a Dios por hombres como él. Él escribió un libro que se llama Dioses Falsos. Si ustedes lo han leído o si no, les animo a que lo lean, es muy bueno. Pero él escribe sobre la situación que vivió el mundo, especialmente Estados Unidos, por ser potencia, pero el mundo en general en el año 2008, cuando hubo una crisis económica. No sé si ustedes supieron sobre eso o han leído sobre eso, pero fue una época funesta para Estados Unidos y para muchos otros países. Y él dice que en esa época se desencadenó una serie de tragedias. Y voy a leerles lo que él colocó aquí de algunas historias. Él dice, el principal funcionario financiero interno de una de las corporaciones federales para el préstamo de hipotecas se ahorcó en su sótano ante la crisis.
El director ejecutivo de una de las principales firmas de subasta de bienes raíces en los Estados Unidos se dio un tiro en la cabeza sentado al timón de su Jaguar rojo. Imagínate eso. Imagínate eso. Un administrador de dinero francés que invertía las riquezas de muchas de las familias reales y principales de Europa y que había perdido, escucha esta cifra, 1.400 millones de dólares del dinero de sus clientes, se cortó las muñecas y murió en su oficina. Un jefe ejecutivo danés del banco HSBC se ahorcó en el armario de la suite, el cual le costaba 500 libras esterlinas la noche. Cuando un ejecutivo supo que no lo volverían a contratar más, la nueva empresa que había absorbido la que había sido la suya, tomó una dosis excesiva de drogas y se lanzó desde el piso 29 de su edificio de oficinas. Esos solamente algunos casos de lo que la humanidad presenció trágicamente en aquella época. Y lo que eso dejó ver, hermanos, es dónde estaba el corazón de esas personas. Cuando tú y yo perdemos algo y decimos, si yo perdiera eso, yo no vivo más. Hermanos, tienes que llamar a eso ídolo en tu corazón. Ídolo en tu corazón. Ahora, el Evangelio no solamente saca o nos lee nuestro mundo, lee nuestra realidad. Lo que el Evangelio también hace es confrontar esos ídolos. Y ese es nuestro segundo punto. El Evangelio viene para confrontar nuestros ídolos. Es lo que Pablo hace en este encuentro en Atenas con esta gente. Dice en el versículo 18 que Pablo discutía con algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Lo único que puede sacar a relucir nuestros ídolos, ¿saben quién es? Es Dios. Es el Evangelio, porque es la luz traída a la oscuridad. No hay otra forma. Ahora es interesante que Pablo no estaba en esa ciudad como un turista. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué estaba haciendo Pablo en Atenas? Estaba esperando que llegara Timoteo y Silas. Pero Pablo no perdió la oportunidad para caminar por las calles de Atenas y conocerla. Pero él no era un turista más. Él no estaba admirando la arquitectura hermosa de esa ciudad ni su cultura. Más bien Pablo era un observador que veía a través de los lentes del Evangelio. La palabra nos dice que Pablo sintió que su espíritu, ¿verdad? Como que enardecía. Literalmente esa palabra es, estaba tan indignado Pablo al ver eso. Y eso me hizo pensar, hermanos, ¿cómo es que tú y yo vemos el mundo que nos rodea? O sea, tú y yo podemos percibir esos ídolos a nuestro alrededor. O quizás, tristemente, muchas veces nosotros nos comportamos como turistas en este mundo, que disfrutamos de esos ídolos, que estamos felices con la oferta que se nos da de dinero, de consumismo, de placer, y estamos recreándonos como cualquier turista que va a un lugar y que no le interesa lo que está pasando en ese lugar, simplemente va con un objetivo: descansar y disfrutar. Pero el Evangelio, hermanos, viene para confrontar el mundo y confrontar nuestras vidas. Pablo enfrentó a esta gente. Y el verso 18 en adelante, uno puede ver la incomodidad que había en ellos. Fue tal la incomodidad que mire cómo le llaman a Pablo: palabrero. Una palabra despectiva para referirse a Pablo, ¿cierto? Como la idea es como que picaba mucho, pero no decía ninguna verdad. Era como la idea más o menos. Habla muchas cosas, pero no dice nada. Ellos pensaron, este está hablando de cosas extrañas, y es más, los llevaron a un lugar llamado el Areópago, que era donde se llevaba la gente para que un jurado de la ciudad escuchara y pudiese medir si eso que él decía era verdad o no era verdad. Así que había tanta como incomodidad, pero cierta fascinación también en algún momento para escuchar a Pablo. ¿Por qué? Porque el Evangelio, hermanos, confronta a nuestros ídolos. Confronta lo que somos, confronta lo que hay en nuestro corazón, confronta lo que hay en nuestra vida. Por eso el Evangelio muchas veces nos va a estorbar y va a hacernos de incomodidad. No sé si te ha pasado eso, pero es como cuando tú lees la palabra y la palabra es como si fuera, en vez de ser bálsamo, parece más como un martillazo, ¿cierto? Que golpea nuestro corazón y nos duele porque nos confronta. Porque Dios viene para decirnos, mira, estos son tus ídolos. Esta es tu idolatría. Y eso no nos gusta, eso nos cuesta. Aquí estaban estos filósofos, aquí estaban estos ídolos, estos
personajes de Atenas viviendo esta realidad y siendo confrontados. Miren, Pablo se nos dice más adelante que Pablo incluso se aprovechó de los dichos de algunos poetas. ¿Sí se dan cuenta? Y uno podría pensar, bueno, ¿será que Pablo estaba entremezclando las ideas entre Dios y estos dioses? No. Pablo más bien estaba enérgicamente yendo en contra de estas deidades. Lo que estaba haciendo era desbaratar toda esta idea y este pensamiento que ellos tenían. Pablo estaba tan cargado con la manera en que ellos vivían, con la forma en que adoraban, que Pablo quiere hablarles del Evangelio. Tú y yo necesitamos ser confrontados en el corazón para confrontar también a otros, hermanos. Eso es lo que el Señor nos llama a ti y nos llama a mí. Y esto nos lleva a nuestro último punto de esta predicación, es que el Evangelio lee nuestro mundo, el Evangelio confronta a nuestros ídolos, pero también el Evangelio tiene un propósito claro y es exaltar a Dios como único Señor. Y esto es lo que Pablo hace a partir del verso 22 en adelante. Pablo comienza a mencionar, porque uno se hace la pregunta aquí, bueno, si es verdad que todos nosotros tenemos ídolos, si es verdad que lucharemos con eso, si es verdad que el Evangelio confronta a nuestros ídolos, la pregunta es, ¿cuál es la dosis para la idolatría? ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Cómo lidiamos con eso? Porque yo también estoy seguro que todos nosotros que estamos muchas veces inclinados a estos dioses, no queremos estar así. Y nos cuesta, luchamos, pero la respuesta a eso es una sola: conocer a Dios, entender más ampliamente y profundamente quién es nuestro Dios. Juan Calvino dijo que es mucho mejor tener conocimiento de Dios que adorarlo sin conocerlo, porque Dios no puede ser adorado reverentemente a menos que primero le conozcamos. Es decir, no podemos adorar a un Dios que no conoces. No adoramos a Dios por sentimientos o por emociones. Adoramos a Dios sobre las verdades de quién es Él. Eso es lo que nos sostiene a nosotros en nuestra vida. No son las emociones, no son los sentimientos. Y es como que el Evangelio viene a nuestra vida y lo que hace Pablo aquí es comenzar como a deshojar las mentiras de la idolatría para poner las verdades acerca de Dios. Los ídolos nos dicen constantemente mentiras. Nos dicen que ellos tienen esperanza, pero es una falsa esperanza. Nos dicen que producen placer, pero es un placer pasajero, vano. Nos dicen que producen seguridad, pero es una seguridad inestable, no perdura. Por tanto, es necesario combatir eso con la verdad de Dios. Tú y yo necesitamos ser nutridos por quién es nuestro Dios. Hermanos, hemos de tener cuidado de pensar que ya conocemos a Dios. A veces pensamos, bueno, yo ya sé quién es Dios. Y queremos ir por otros temas, ¿cierto? Pero noten ustedes que los predicadores del Nuevo Testamento, ¿cuál era el centro de su predicación? Cristo, este crucificado. De hecho, esta predicación que Pablo hace aquí es muy distinta, muy diferente a todas las que Pablo hizo en el Nuevo Testamento. Ustedes no vamos a encontrar otra predicación igual. Y con razón, tiene que ser por el público que Pablo tenía. En este texto no vamos a encontrar que Pablo hable mucho sobre Cristo, ¿se dan cuenta? Es más, la palabra ni siquiera aparece. Cuando Pablo hace mención de Cristo, lo llama como varón. Pero es por todo el pensamiento que había. Lo que Pablo hace es como tratar de conectar con ellos en un punto. Y Pablo dice, este Dios que ustedes no conocen, yo les voy a hablar de él. Y les voy a decir quién es este Dios que ustedes adoran en ignorancia. Déjenme dárselo a conocer. Y Pablo comienza a mencionar quién es este Dios, el Dios verdadero. Y comienza por esto. Él dice, este Dios es el creador del mundo y todo lo que en él hay. Noten ustedes que Pablo ya está rivalizando fuertemente a este Dios con los otros dioses. De hecho, los otros dioses no se consideraban como creadores de todo, sino como creadores de partes. Y sostenían ciertas partes, pero no todo, por eso tenían tantos dioses. Pero este Dios no es igual a esos dioses, es el creador de todas las cosas, creador de todo lo que hay, pero no solamente creador, Pablo dice, él es Señor de toda la creación. Es decir, Dios, por ser creador de todas las cosas, Él tiene el derecho, el único que tiene el derecho de gobernar, de regir toda su creación. Y eso nos involucra a ti y a mí. Si Dios es nuestro Señor,
Si Dios es tu Señor, entonces Dios tiene toda la autoridad de hacer contigo y conmigo como Él quiere. Por eso la palabra nos dice, ¿cómo vamos a pleitar con el Señor diciéndole, ¿qué haces? ¿Por qué estás haciendo esto en mi vida? Estamos ofendiendo a que hace lo que Él quiere. Por eso Salmo 115 dice, Dios hace lo que a Él le place. ¿Quiénes somos nosotros acaso para cuestionar lo que Dios hace? Para cuestionar nuestra situación, para cuestionar nuestras problemáticas. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Él es el Señor. Pero no solamente es creador, Señor, Él también es infinito. Y Pablo dice que no hay nada que pueda contener a Dios. O sea, ¿cómo es que puede un Dios, cierto, ser contenido en una casita, en un templo pequeño? Él dice, este Dios no puede existir o habitar en templos hechos por manos humanas. ¿Recuerdan a Salomón cuando creó el templo? En su dedicación hay una parte donde Salomón dice, aunque yo he creado esta casa hermosa para ti, ¿acaso quién podría contenerte? Tú estás por fuera de esto. Nada puede contener a Dios, ni el universo mismo, con toda su amplitud, le da límites a nuestro Dios. Este es el Dios que adoramos. Ese es el Dios infinito, es el Dios autosuficiente. En el verso también 24, 25 al final nos está diciendo, como si necesitara de algo. Dios no necesita de nada. ¿Sabes, hermanos? Dios no está esperando ansiosamente el domingo para que nosotros en la alabanza y la adoración le subamos el ánimo. Como que Dios sí que ya está aburrido en el cielo esperando que sea el domingo, yo creo que sea domingo. Ese no es el Dios que adoramos. El Dios que tú y yo adoramos es autosuficiente. Pablo dice, ¿qué necesita el de nosotros? Nada, absolutamente nada. Este es nuestro Dios que existía desde antes de toda la creación. Él es eterno, Él habitaba Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en perfecta armonía, autosuficiente. Él existía para sí mismo. Él no nos creó porque estaba aburrido, Dios nos creó por amor a nosotros en su plan perfecto. Ese es nuestro Dios. No hay nada que tú y yo hagamos para Dios que a Él lo haga más Dios o lo haga menos Dios. Ni nuestra obediencia lo hace más Dios, ni nuestra desobediencia hace que Él sea menos Dios. Él es ayer, hoy y siempre. Él seguirá siendo Dios. Él es el dador. Nota que Pablo dice, y estoy repasando aquí rápidamente, hermanos, algunos atributos porque es fascinante, digamos, lo que Pablo menciona, pero Él es el dador, es el que da la vida. A todos da la vida y aliento y da todas las cosas. En Él está la vida, es totalmente dador de todas las cosas. Hermanos, lo que tú tienes hoy, ¿sabes quién te lo dio? Dios. Tu salud, la vida misma, tu trabajo, tus oportunidades, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu casa. Todo lo que tú tengas, sea mucho o sea poco, hay una sola fuente y es Dios. Él te dio esas cosas. Pero además, Pablo dice que Él es soberano. Verso 26, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra. Y nota esto, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, mira, Dios ha determinado quién nace, cuándo nace y dónde nace. Tú y yo nacimos aquí en esta época de la historia, no por un accidente. Tú estás aquí, tú has nacido en este mundo por una razón, porque Dios es soberano y decidió en su soberanía que tú vinieras a la vida. Tú naciste en el lugar en el que Dios quiso ponerte. A veces anhelaríamos haber nacido en otro lugar, ¿cierto? Especialmente cuando uno ve esas historias de la realeza, ¿no? Por ahí en Netflix hay una historia de la realeza. Por ahí la veo a veces y es fascinante. Y uno se pone a pensar, yo, está viendo uno y no se le va la imaginación. Y si yo hubiera nacido ahí, y si que fuera en ese carro negro fuera yo. Y tiene esta idea, esta aspiración de, ay, cierto. Hermanos, ¿dónde naciste? La familia en la que naciste, Dios así lo determinó. Adora a Dios porque Él es bueno contigo. Él es soberano, Él sostiene todas las cosas. Y además,
Nuestro Dios es un Dios que no es distante. Para esta gente, los dioses eran dioses lejanos. Ellos los tenían muy cerquita, podían palparlos, pero eran dioses que no relacionaban con ellos. Estos dioses solamente aparecían o para traer un favor o para traer un castigo, no más. Pero el Dios del que habla Pablo es un Dios cercano, que conoce a la humanidad, se ha acercado, le ha dado vida, conoce todas estas cosas. ¿Por qué Pablo dice todo esto? Pablo dice todo esto por una razón. Porque Pablo quiere, o mejor dicho, Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él. Que tú y yo procedamos en arrepentimiento y en fe y podamos conocerle. Tú y yo necesitamos con urgencia, con mucha urgencia. Gracias. Con mucha urgencia necesitamos, hermanos, eh, llenarnos de quién es Dios. Tú y yo necesitamos con urgencia conocer más a nuestro Dios. ¿Quién es Él? Pablo despliega aquí muchas cosas de quién es Dios, quién es Dios, quién es Él. Él es diferente a todos estos dioses. Él es diferente a todos ellos. No hay otro como Él. Este es nuestro Dios. ¿Sabes que la razón por la que tantas veces tú y yo nos inclinamos a otros dioses es porque desconocemos quién es nuestro Dios? Entonces nos parece que sí, Dios es muy lindo, muy bonito, pero yo creo que Dios no me puede solucionar esta dificultad. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos los medios, las maneras y creamos ídolos que nos ayuden, ¿verdad? O creemos que Dios es tan hermoso, Él me ha dado vida eterna, pero yo lo voy a disfrutar allá en la eternidad. Aquí, es que como que disfrutar a Dios aquí, o sea, que hay otras ofertas, muchas más, ¿cierto? Entonces creamos ídolos que nos llenen, que nos satisfagan más que Dios. Esa es la inclinación de nuestro corazón. Si tuviésemos mayor claridad de nuestro gran Dios, viviríamos más para adorarlo solamente a Él. Bueno, quiero concluir de la siguiente manera esta predicación. Tenemos que decir, para concluir, que tenemos que afirmar que esta batalla de la idolatría será una batalla permanente en nuestros corazones. Es decir, no es una batalla que tú libras hoy y ya, y que la ganamos y ya. No, es una batalla que va a perdurar todos los días hasta el fin en nuestros corazones. Por tanto, tú y yo necesitamos permanentemente entrarnos más en conocer a nuestro Dios y conocer su evangelio. Conocer su evangelio. Hay un dato interesante, estudiando un poquito para esta predicación, encontré que luego Pablo en el capítulo 18 pasa a Corintios, lo vamos a ver la próxima semana. Pero en la carta a los Corintios, Pablo hace mención en el capítulo 2, verso 1 y 2, él le dice a los Corintios, cuando yo fui a ustedes, no me propuse hablarles en palabras de filosofías, sino que más bien, dice Pablo, una cosa solamente hice, y es predicarles a Cristo y a este resucitado. Parece que Pablo no tuvo mayor interés en predicarles más a ellos, solamente la revelación general por la dureza del corazón de estos hombres. Finalmente ellos dicen, como que despachan a Pablo, las palabras que le dicen es, te escucharemos luego. Como quien dice, cállate ya, ¿sí? No nos hables más de estas cosas. Y después de eso es que Pablo va para Corinto. Pero hermanos, lo único que convierte nuestro corazón y cambia nuestro corazón y derriba la idolatría es conocer quién es Dios, cómo se revela en la naturaleza generalmente, pero también cómo Él se revela en la persona de Cristo nuestro Señor. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Y para terminar, entonces, esta aplicación es que quiero invitarte hoy. Ustedes saben cada cuánto uno debe hacerse un chequeo médico. ¿Hay algún médico por acá, no? Que nos ayude como para... Ah, vea la médica. Adri, ¿cada cuánto uno debe hacerse un chequeo médico? 5 años. Wow. Wow. Esa es una médica generosa. Anual, ¿cierto? Si noten ustedes eso. Y esos chequeos médicos que Adriana como médica nos menciona, no son generalmente porque estemos enfermos. Cuando uno está enfermo, pues acude al médico,
Pero estos chequeos que nos llaman a hacer permanentemente es por una razón. Es porque nuestro cuerpo cambia constantemente y nos enfermamos a veces sin darnos cuenta. Hay enfermedades que los médicos llaman enfermedades silenciosas, que no las conocemos sino cuando ya está muy avanzada. Y la idea de estos chequeos médicos es prevenir eso, es como que estemos al margen, ¿cierto? Si requerimos un examen, si hay que tomar algún medicamento, es decir, no dejar avanzar. Yo quiero animarte para que al salir de aquí en el transcurso del día o esta semana, tú acudas a un chequeo espiritual con tu Señor. Y tú puedas identificar en tu corazón si quizá hay idolatría silenciosa, quizá hay idolatría ruidosa, que tú ya las identificas. O sea, que tú estás aquí sentado y tú dices, yo ya sé cuáles los ídolos que adoro, pero quizá hay unos que no conoces y que Dios quiere sacar a flote para quebrarlos y para eliminarlos. Y para eso yo quiero animarte a que tú puedas como hacerte esos exámenes, preguntándote lo siguiente: ¿a qué tú le dedicas más tiempo? ¿Qué es lo que te llama a ti más la atención? Es decir, ¿en dónde estás invirtiendo mayormente tus esfuerzos, tu energía, tus recursos? ¿A dónde se canalizan? Porque por ahí, hermanos, tú puedes comenzar o podemos comenzar a identificar cuáles son nuestros ídolos, qué estamos adorando. O piensa, ¿qué es lo que tanto tú anhelas? ¿Qué es lo que tanto deseas? ¿Qué es lo que te roba el sueño? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque seguramente si lo hay, entonces tienes nombre propio para tu ídolo. Y nosotros queremos que Dios nos ayude a enfrentar, confrontar estos ídolos y redirigirnos únicamente al que verdaderamente satisface nuestro corazón. En segundo lugar, este es un llamado a arrepentirnos, hermanos. Yo creo que todos nosotros somos idólatras en el corazón. Y no queremos salir de este lugar simplemente diciendo, miserable de mí, miserable de mí. Queremos salir de este lugar diciendo, Señor, tú me perdonas, me limpias, tú me restauras, tú haces cosas nuevas en mí. Por eso Pablo decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse de estas cosas. Y este es el llamado para nosotros, arrepentirnos de estos dioses a los que tanto tú y yo le rendimos adoración.